En este video veremos un procedimiento relativamente sencillo para poder plantear la función general dentro de algún proceso de diseño que estemos siguiendo. Bien, vamos a partir de la lista de requerimientos, tal como lo vimos anteriormente, y nuestro objetivo es establecer la función general, según como la habíamos definido anteriormente. Bien, acá se han descrito en azul algunos de esos pasos básicos para lograr este objetivo. Uno de ellos, que ya habíamos comentado también, es partiendo de la lista de requerimientos, tratar de dejar a un lado preferencias personales. Es decir, muchas veces en las listas de requerimientos se ponen diferentes ítems, pero muchos de ellos han sido puestos quizá por alguna consideración particular de alguno de los diseñadores. Entonces es necesario dejar de lado esas consideraciones personales que se han hecho en la lista de requerimientos. Bien, un segundo paso consiste en obviar requerimientos con relación no directa y a esto se hace referencia en términos generales a dejar de lado requerimientos, por así decirlo, secundarios. Es decir, que no se relacionen, ¿no? Que no se relacionen de manera directa o fuerte con la función, con el objetivo o la función del sistema que está siendo diseñado. Bien, un tercer paso es expresar de manera cualitativa y general. Si ustedes recuerdan, para plantear la lista de requerimientos, se dijo que se desea, siempre que sea posible, plantear los ítems de la lista de requerimientos de manera, claro, de manera lo más objetiva posible, ¿no? Es decir, objetiva y cualitativa, es decir, mediante números. Bien, en este caso se hace una especie de proceso inverso, ¿no? Ya no necesitamos por el momento esos números o esa información cualitativa, sino lo que más bien debemos tratar de hacer es expresar esa información establecida en la lista de requerimientos de manera más general, sin ir a los números. Bien, a partir de esa información, ¿no? Extraída de lo que obtenemos acá, ya es posible en general formular lo que se denomina el problema, ¿no? Y hacer una descripción del problema eh, que el sistema que está siendo diseñado va a resolver, ¿no? Todo sistema que uno diseñe va a resolver algún problema. Entonces, uno de los puntos a los cuales debemos llegar en este proceso es justamente la formulación del problema. Partiendo de la lista de requerimientos, realizando un proceso que en resumen podría decirse que es tratar de sacar lo más importante, dejar de lado cosas secundarias y tratar de generalizar, enfocarse realmente en cuál es el problema que la máquina o el sistema que está siendo diseñado va a resolver, ¿no? O se pretende que resuelva. Bien, luego de la formulación del problema es relativamente sencillo ya establecer la denominada función general. Todo esto lo vamos a ver en un pequeño ejemplo a continuación. Recordando lo que se comentó sobre la función general, y es que debe describir claramente las entradas y salidas y cómo están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, esta es la función general de una lavadora y este es un diagrama de la función general, por llamarle de alguna manera. Estas son las entradas y estas son las salidas. Entradas por acá y salidas por acá. Y pues se está describiendo la función general tratando siempre de relacionar correctamente todas las entradas con todas las salidas. Eh, Debo decir acá que en muchos casos hay algunas entradas secundarias, es decir, que tienen una importancia menor, y algunas salidas secundarias que también secundarias en el sentido de que tienen poca relevancia para el proceso, ¿no? Por ejemplo,
Si se quiere una máquina que procese alimentos, pues de repente una de las salidas es el desperdicio, ¿no? Un desperdicio, cáscaras, qué sé yo. Eh, pues también es una salida, pero es una salida secundaria y muchas veces van a haber muchas entradas y salidas secundarias, pues que en esta etapa de diseño no tiene mucho sentido considerarlas. Bien, pasemos entonces a un pequeño ejemplo. Eh, Acá se está diseñando un indicador de combustible. Esta es la lista de requerimientos, ¿no? De un fuel gauge, eh, o indicador de combustible en inglés. Acá están todos los requerimientos, ¿no? La parte de geometría, tal como habíamos visto antes, materiales, etcétera. Entonces hay un montón de ítems o hay un montón de requerimientos. A partir de ahí, siguiendo el proceso descrito anteriormente, eh, en el paso 1, por llamarle así, ¿no? El primer paso, eliminar preferencias personales y obviar, o claro, acá están mezclados paso 1 y paso 2 de los que vimos al comienzo, paso 1 y paso 2. Eliminar preferencias personales y obviar requerimientos con relación no directa. Entonces, de todos los elementos de la lista de requerimientos que acabamos de ver, pues solamente se han extraído algunos, ¿no? Algunos, los más importantes, sobre los cuales se ha dejado de lado las preferencias personales y requerimientos secundarios. El paso 3 es el que me dice que yo debo expresar esos requerimientos de manera cualitativa y más general. Entonces, toda la información que vimos hace un momento, pues ahora está representada de esta forma, ¿no? Se ha descartado por completo información cuantitativa y se trata de rescatar lo más relevante, ¿no? Lo más relevante y lo más general. A partir de estos ítems que nos quedan, es que ya se puede plantear o formular un problema, ¿no? Tal como se está haciendo acá. Se dice, el problema que pretende resolver el sistema que está siendo diseñado es medir continuamente cantidades cambiantes de líquido en contenedores de tamaño no especificado y forma no especificada e indicar las mediciones a varias distancias o a diversas distancias desde los contenedores. Este sería el problema o la formulación del problema, ¿no? Es decir, esta descripción verbal está representando cuál es el problema que la máquina que estamos diseñando va a resolver. A partir de acá es relativamente sencillo ya plantear la función general, tal como se ha hecho acá, ¿no? Se lo está representando como un bloque que procesa una entrada, en este caso una salida, y son entradas, o es una entrada y una salida de información, ¿no? Lo que se está diseñando es un elemento, una máquina, cuya función es justamente procesar información, ¿no? Medir, tal como se ha puesto acá, ¿no? Medir cantidades de líquido, eso de ahí, cantidades de líquido es justamente la entrada, ¿no? Medir esa entrada, esa variable, o esas variables, y mostrarlas, ¿no? O indicarlas, ¿no? Entonces las salidas serían justamente esas mediciones. Entonces hay una entrada de información que son las cantidades de líquido, ¿no? Que pueden cambiar, que pueden depender de la forma de los contenedores, qué sé yo, pero lo que se quiere es una información, ¿no? Se necesita este sistema tiene como entrada la información de las cantidades de líquido, qué cantidad hay, ¿no? Y como salida, pues, están las mediciones correspondientes. Es decir, indicando seguramente a otro sistema, ¿no? Tal vez de manera digital o de manera analógica, indicando justamente los valores de esas cantidades. Es decir, es una máquina que realiza un proceso de medición. Se podría también describir de manera más simplificada esa función general, ¿no? Poniéndola simplemente así, porque en este caso ya se sobreentiende. Y esta sería una segunda forma, una forma opcional de representar lo mismo. La función general de la máquina
es medir e indicar cantidades de líquido, ¿no? Se está poniendo de manera un poco más simplificada, pero hace referencia a lo mismo, ¿no? Acá en esta parte, en este primer diagrama, se está utilizando más o menos lo que yo les había, o lo que les estaba pidiendo siempre, ¿no? De que con claridad la función general relacione las entradas con las salidas, ¿no? Por eso es que acá estoy utilizando dos colores, justamente porque en la descripción de la función general se está mencionando la entrada y se está mencionando la salida, ¿no? Algo que no se está haciendo acá, como les comenté en algún momento, nosotros vamos a procurar siempre tratar de hacerlo de esta manera, eh, porque estamos en un proceso de aprendizaje y es lo mejor para ello, ¿no? Es decir, siempre que quede claro cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, que quede claro en la descripción de la función general, ¿no? Acá, pues en este segundo caso o en esta segunda posibilidad, ya se lo está poniendo de manera más simplificada, ¿no? Porque en este caso ya digamos que se sobreentiende cuál es la relación entre la entrada y la salida.